Llegaste a este video. Pon atención porque estos minutos cambiarán tu relación con Dios. Si quieres iniciar una relación con Cristo pero no sabes dónde empezar, necesitas conocer 4 conceptos importantes de la Biblia: pecado, sacrificio, gracia y obras. En este video te explicaré todos ellos. Empezaremos con el pecado, porque es aquello que nos separa de Dios. El pecado es uno de los primeros conceptos que nosotros tenemos que entender para empezar una relación con Cristo. Déjame llevarte a un texto de la Biblia en Génesis capítulo 4. Adán y Eva ya habían deshonrado a Dios en el Edén. Ya había entrado el pecado por medio de la desobediencia de Adán y Eva al mundo. Y tenemos la historia ahora, nos presenta en Génesis capítulo 4 la historia de sus hijos, Caín y Abel. Seguramente la conoces, Caín lleva una ofrenda, Abel lleva una ofrenda a Dios también, pero solamente Dios acepta la ofrenda de Abel. ¿Qué pasa con Caín? Eso es lo que vamos a leer. Dice en el capítulo 4, versículo 5, pero Dios no aceptó la ofrenda de Caín. El Señor le preguntó a Caín: ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Lo interesante es que este texto nos dice que el pecado es algo que nos domina por encima de que nosotros le dominemos. Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios por haber pecado. Jesús en el Nuevo Testamento pone estándares muy altos acerca de nuestra conducta moral y dice que si incluso volteamos a ver a una mujer y la deseamos, para Él eso ya es adulterio. Entonces tenemos que reconocer que probablemente en algún momento de nuestras vidas hemos faltado a la moral de Dios y por tanto, por haber faltado, estamos destituidos de su gloria. Esto es el pecado. El sacrificio es el siguiente concepto que necesitamos entender para tener una relación con Cristo. Déjame llevarte a un texto en el Antiguo Testamento, ya que ahí tiene su origen el sacrificio. Levítico capítulo 16, versículo 9 dice así: luego Aarón se acercará con el chivo elegido al azar para el Señor y lo ofrecerá como sacrificio por el pecado. Pero el chivo que fue elegido al azar para Azazel se presentará vivo ante el Señor para purificar al pueblo, mandándolo al desierto a Azazel. Nosotros vemos que desde el Antiguo Testamento se instauran los sacrificios para perdón de los pecados. Nuevamente en Romanos, en el Nuevo Testamento, capítulo 6, versículo 23, leemos que el pecado da como pago la muerte, pero que Dios nos da como regalo la vida en eterna unión con nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento es lo que nos da vida, porque nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado y ahora necesitamos un sacrificio para que perdonen esos pecados que hemos cometido. Déjame llevarte al último texto de este, Romanos 8, del 1 en adelante. Dice: así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Jesucristo, porque por medio de Él, la ley del Espíritu que da vida te liberó de la ley que trae pecado y muerte. Lo que la ley no podía hacer, porque no pudo contra la naturaleza humana, Dios lo hizo al enviar a su Hijo a morir por nosotros y darnos vida a todo ser humano que peca. Jesús hizo un sacrificio por ti y por mí, y nosotros aceptamos ese sacrificio para perdón de nuestros pecados cuando tenemos fe en ese sacrificio. Déjame introducirte ahora al concepto de la gracia. La gracia es un regalo que Dios nos da al unirnos con nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame en tu Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice así: ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe.
no se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Nosotros somos salvos por gracia, porque es un regalo que Dios ha otorgado a los hombres al creer, al tener fe en el sacrificio de el Hijo de Dios que fue mandado por Dios para liberarnos de nuestros pecados. Entonces, nosotros no podemos jactarnos de que nos hemos ganado esa salvación portándonos bien, haciendo cosas buenas, haciendo obras buenas, donando mucho dinero. No, nosotros somos salvos porque Dios nos ha regalado la salvación al tener fe en el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí. El último concepto son las obras. El último texto que leíamos en Efesios nos habla también y nos introduce a este tema de las obras. Acompáñame, Efesios 2, versículo 10. Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Es decir, nuestras obras son acciones que dan testimonio de nuestra fe. Quiero llevarte a otro texto para que quede mejor entendido esto de las obras. Hebreos, capítulo 10, versículo 23, dice así: mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. Seamos solidarios, dice el versículo 24. Ayudemos a los demás, dice el versículo 24. 25. No dejemos de reunirnos. Todas estas obras no nos hacen ganarnos el cielo, no nos hacen ser salvos, sino que estas obras testifican que Cristo vive en nosotros y dan testimonio de lo que nosotros creemos. Ahora que conoces estos 4 conceptos, puedes empezar a tener una relación más cercana con Dios a través de seguir estudiando la Biblia. Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete a este canal y revisa todos los videos para que sigas creciendo en tu relación con Dios.